nothing can happen without our consent. So rest assured, and I think this is the position that has been reaffirmed by the United States directly, that Ukraine will be party of these negotiations. Zelensky calienta que sales, ¿no? Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Inna Afinogénova. Calienta que sales. La nueva administración estadounidense está arrojando al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, metafóricamente por la ventana. Suena fuerte, pero más fuertes son las declaraciones que dio Donald Trump ayer al término de las negociaciones entre delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí, con algunos datos que no se sabe muy bien de dónde vienen, luego les contaré más de ello, eso sí, pero dejando entrever uno de los principales objetivos, el de quitarse a Zelensky de en medio, además de llegar a un acuerdo para acabar la guerra en Ucrania. Claro, esas declaraciones llegan después del muy sonado discurso del vicepresidente J.D. Vance en Múnich, que analizó Irene en el programa de ayer, que hizo llorar de frustración al presidente de la Conferencia de Seguridad y cuyos planteamientos han sido ampliamente difundidos por Elon Musk en su red X en su estilo habitual. Todo indicios de que la política exterior estadounidense está cambiando a un ritmo tan acelerado que es que resulta difícil seguirlo. Total, pero vamos a las declaraciones de Trump, que hay muchos flecos que analizar ahí. Primero, dio una evaluación del primer encuentro entre Moscú y Washington en años. Ha ido muy bien, dijo, y le hace tener más confianza en que se pueda llegar a un acuerdo para acabar la guerra. Well, much more confident. They were very good. Russia wants to do something. They want to stop the savage barbarianism. I mean, what's going on over there? It's soldiers are being killed by the thousands on a weekly basis. It's ridiculous. And they're not American soldiers. They're Russian soldiers and they're Ukrainian soldiers largely, although a lot of Koreans have been killed, as you know. We want to end it. It's a senseless war. It should have never happened, would have never happened if I was president. And it's a shame to see it. And I see pictures that you don't see, but I see pictures of fields that look just horrible. It looks like Gettysburg. If you see the old pictures of Gettysburg, it's soldiers lying all over the field, body parts all over the field. They're all dead. Imágenes que parecen sacadas en Gettysburg, con trozos de soldados y cuerpos apilados de muertos. Trump se refiere aquí a la ciudad de Pensilvania, escenario de la batalla más mortífera de la Guerra Civil estadounidense, la Guerra de Secesión que tuvo lugar allá en 1863. Hay que acabar con todo ello, dice. Esta guerra sin sentido nunca tendría que haber empezado. Vale, preguntado por el contingente militar de Estados Unidos en Europa, dijo que no está en discusión. Recordemos que en las últimas horas se habían difundido especulaciones en la prensa acerca de que Trump estaba barajando una retirada. Pues parece que de momento no. If we have a peace deal, I think having troops over there from the standpoint of Europe, we won't have to put any over there because, we're very far away. But having troops over there would be fine. I would not object to it at all. We're talking about this now, peace. We have either a ceasefire or a peace itself, and we're looking to do both. Nosotros no vamos a desplegar a nadie ahí porque estamos lejos, decía Trump, pero si Europa quiere, después de un acuerdo de paz, no me parece una mala idea. Vamos, que traslada la cuestión de las garantías de seguridad de Ucrania a los hombros de Europa. Estados Unidos no pinta nada allí, es decir, vuelve a confirmar lo que dijo su secretario de Defensa, Pete Hegseth, días antes. Ni un soldado de Estados Unidos será enviado a Ucrania, dijo, que Europa se las apañe sola. En pocos minutos, 2 puntos que contradicen toda la política anterior estadounidense con respecto a Ucrania. Buenas negociaciones con Rusia, no Ucrania, ojo, quiere acabar con esto que nunca debió empezar y Estados Unidos no pinta nada ahí. Que todas estas declaraciones juntas salgan desde la Casa Blanca parece inverosímil, pero esperen que ahora viene lo más gordo. Trump hablando sobre el que durante años se presentaba como poco menos que el Churchill de nuestra época, Volodymyr Zelensky. And I'm very disappointed. I hear that, they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years and a long time before that. This could have been settled very easily. Just a half-baked negotiator could have settled this years ago without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives, and without the loss of cities that are just laying on their sides. You have those magnificent golden domes that are shattered, will never be replaced. You can't replace them. When they're worried about not being seated, you mean somebody that should have gone in and made a deal a long time ago.
You could have made a deal. This is one that could have made a deal. There was no talk of this during the Trump administration. Putin would have never, ever done it. No entiendo cuál es el punto, dice Trump. Están disgustados por no tener un asiento en esa mesa de negociaciones. Tuvieron 3 años para ocupar un asiento. Podrían haberlo arreglado fácilmente con un negociador ordinario hace años. Vamos, Trump habla directamente de Zelensky y de las reticencias de su administración a negociar un alto al fuego o la paz. Recordemos que el propio Zelensky aprobó una ley que prohibía explícitamente cualquier tipo de negociación con Putin y todos sus esfuerzos por organizar cumbres de paz han excluido a Moscú sistemáticamente de ellas. Y nos vemos obligadas a recordar una y otra vez en este programa que en marzo de 2022 efectivamente tenían un acuerdo sobre la mesa que se negaron a firmar por presiones, entre otros, de Boris Johnson y también por el asunto de las garantías de seguridad que nadie, ninguno de sus supuestos amigos que quieren lo mejor para el país, para Ucrania, le querían ofrecer en realidad a Ucrania. Se podía haber arreglado todo un mes después del inicio de la guerra, ahorrándose decenas de miles de muertos y la destrucción de ciudades enteras y de esas cúpulas doradas de las que habla Trump y de una buena parte del país. Antes del formato de Estambul de marzo de 2022 también existían los acuerdos de Minsk I y luego los acuerdos de Minsk II, de los que tanto Hollande como Merkel posteriormente dijeron que sabían que iban a incumplirse y se firmaron para darle tiempo a Ucrania para prepararse para la guerra. ¿Por qué no se arregló nada antes? Pues porque se priorizó el posible debilitamiento de Rusia y el belicismo por encima de todo lo demás. Se decidió utilizar a Ucrania como una rayadora contra el ejército ruso y Zelensky lo aceptó. Bueno, sigue Trump hablando de Zelensky. Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine, where we have martial law, essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating, and where a country has been blown to smithereens. You got most of the cities are laying on their sides. The buildings are collapsed. It looks like a massive demolition site. The whole, I mean, so many of the cities. I mean, they haven't done it in Kiev because I guess they don't want to shoot too many rockets in there. They've done it 20%, but they haven't done it 100%. If they wanted to do it 100%, it would probably happen very quickly. But you have cities that are absolutely decimated. And yeah, I would say that, you know, when they want a seat at the table, you could say the people have to, wouldn't the people of Ukraine have to say, like, you know, it's been a long time since we've had an election. That's not a Russia thing. That's something coming from me and coming from many other countries also. I believe President Zelensky said last week that he doesn't know where half of the money is that we gave him. Well, we gave them, I believe, $350 billion, but let's say it's something less than that, but it's a lot. And we have to equalize with Europe because Europe has given us given a very much smaller percentage than that. I think Europe has given $100 billion, and we've given, let's say, 300 plus. And it's more important for them than it is for us. We have an ocean in between. Bueno, Ucrania necesita elecciones, dice, porque el índice de aprobación de Zelensky es de un 4%, según Trump. Zelensky no sabe dónde está la mitad del dinero que le hemos dado. Le hemos dado más de 300.000 millones de dólares. Trump vuelve aquí a hacer un lío impresionante con las cifras. Se inventó la cifra de los muertos en la Segunda Guerra Mundial, se inventó la cifra de los muertos en la guerra de Ucrania, porque si hubiese habido allí esos millions of deaths, millones de muertes, como puso en su red social Truth, no habrían quedado soldados en el frente, literalmente. Se inventó también los montos de dinero que le dieron a Kiev, Europa y Estados Unidos, y ahora se lanza a inventar encuestas. No hay encuestas que corroboren lo dicho por Trump. No se sabe de dónde saca ese supuesto 4% de apoyo popular del presidente ucraniano. Es verdad que el índice de aceptación de Zelensky ha ido bajando a lo largo de estos años, sobre todo por el fracaso de las contraofensivas y por la movilización forzosa. Pero vamos, son 4%. Decía el periodista Leonid Ragozin en su cuenta de X hoy mismo, Trump dice que Zelensky tiene un 4% de apoyo y lo acusa de empezar la guerra con Rusia. Esto es una tontería, pero es el reflejo de otras tonterías que generan los opositores a Trump. Las tonterías racistas sobre la intrínsecamente malvada Rusia que quiere conquistar el mundo sin que los hippies otanistas adoradores de paz le provoquen en absoluto. Esta es la política estadounidense. Necesita generar tonterías que socaven las tonterías de sus oponentes por ser más indignantes.
Y tengo dudas de que esas tonterías con las cifras que lanza Trump sean casuales. Podría ser una técnica de negociación muy burda. Además, hay que tener en cuenta el pasado inmobiliario de Trump. Yo digo que el apoyo es de un 4%. Tú dices que es mentira, pero ya estás obligado a decir cuál es la cifra real, que seguramente va a ser baja. Y yo ahí diré, ¿ves? La cifra es baja. Yo me habré equivocado, pero tú has estado ocultando la información y al final estás obligado a admitir en esencia la acusación. Porque, claro, si la aprobación de Zelensky fuese lo suficientemente alta, probablemente no opondría tanta resistencia a celebrar elecciones. Y para terminar de rematar a Zelensky, dijo Trump que personalmente le cae muy bien, pero que esto no va de lo personal. Luego dice esto otro, escuchen. You have leadership, and I like him personally. He's fine. But I don't care about personally. I care about getting the job done. You have leadership now that's allowed a war to go on that should have never even happened, even without the United States. Look, we had a president who was grossly incompetent. He had no idea what he was doing. He said some very stupid things, like going in for portions and all of the things. He made a lot of bad statements, but he's grossly incompetent, and I think everyone knew that. This is something that should have never happened, would have never happened. And I used to discuss it with Putin. President Putin and I would talk about Ukraine. It was the apple of his eye, I will tell you that. But there was never a chance of him going in. And I told him, you better not go in. Don't go in. Don't go in. And he understood that. He understood it fully. You know why I want? Because I don't want all these people killed anymore. I'm looking at people that are being killed. And they're Russian and Ukrainian people, but they're people. Doesn't matter where they're from on the whole planet. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Hemos tenido un presidente incompetente que no entendía lo que hacía y daba declaraciones tontas. ¿A quién se refiere aquí Trump? ¿A Biden o a Zelensky? Algunos dicen que como antes habla de Zelensky, pues se referirá a él, que podía haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial, dice ahí también. Otros dicen que es un dardo hacia Biden, que teniendo en cuenta cómo se veía Biden en los últimos meses de su mandato, pues pega bastante. Pues sí, pero vamos, que sea como fuere, todas estas declaraciones son un muy, muy mal presagio para Zelensky. Lo están dejando solo, con Kaja Kallas y Ursula von der Leyen, Macron y los británicos, que primero dicen que van a mandar a sus tropas y luego que no está sobre la mesa aún, que hay que ver cómo. De nuevo, una lección para todos aquellos que piensan que arrastrarse ante el imperio puede traerte algo bueno así, porque sí, de gratis. The Guardian informaba hoy que las declaraciones de Trump, que el periódico tacha como ataques contra el presidente ucraniano, fueron provocadas por el propio presidente ucraniano, que había criticado las negociaciones en Arabia Saudí. Estos ataques contra Zelensky reciben además un efusivo apoyo de Elon Musk en la red X. En unas horas ha reposteado publicaciones que acusan a Zelensky de haberse escaqueado de ir al frente entre 2014 y 2015, y también las declaraciones de Trump sobre el apoyo del 4% y la necesidad de elecciones. En fin, frente a este panorama, The New York Times publica hoy un artículo titulado «El giro de Trump hacia la Rusia de Putin pone patas arriba generaciones de política exterior de Estados Unidos». Dice el periódico que Trump está volcado en el proceso de uno de los giros más impresionantes en la política exterior estadounidense de las últimas generaciones. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los sucesivos presidentes de Estados Unidos han visto primero a la URSS y luego a Rusia como una fuerza que deberían cuanto menos tratar con mucha cautela. Trump hace todo lo posible para considerarla como coparticipante en sus futuras actividades, además de tener una clara y reconocida afinidad personal y política con Vladimir Putin. Según New York Times, en el entorno trumpista lo ven como una corrección necesaria de una política errónea de muchos años que ayudará a enfocarse en la confrontación con China. Si esto es así, o si es parte de una narrativa afín al Partido Demócrata que intenta moldear la opinión pública en contra de estas nuevas políticas de acercamiento al demonio ruso, bueno, pues eso se verá más adelante. Sería naif pensar que no le van a poner ninguna condición a Putin, tal y como filtra hoy el ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul, que dice prácticamente que Trump le entrega a Ucrania a Rusia sin pedir nada a cambio. Dijo Marco Rubio que todos tendrán que hacer concesiones y en los próximos meses sabremos si las condiciones que unos le presentan a otros son realizables. De todas formas, hoy la pregunta que cabe responder es: ¿queremos que se acabe esto ya
o no? ¿Queremos que se dejen de matar ya o cuántos muertos más hay que poner sobre la mesa para que los amigos de Ucrania y los aliados de la paz justa digan hasta aquí? Creo que es la única pregunta que cada uno se tiene que responder hoy. Las discusiones sobre posibles reparaciones y compensaciones tendrán que darse, pero primero no estaría mal que al menos cesaran las muertes y el odio, por más que esto último no parezca tener remedio a corto plazo. Muchas gracias, Ina. El problema de Ucrania es que es una parte débil de la conversación porque al final depende en gran medida del dinero y de las armas de Occidente, sobre todo de Estados Unidos y la Unión Europea. Por tanto, puede jugar esa carta Trump, pero también los ucranianos tienen una agenda propia y una mala paz o un mal acuerdo puede ser visto internamente como una traición o como una cuestión de que no lo van a permitir.